Todos llevamos un DPI en la billetera o cartera, pero pocos conocen los elementos que lo convierten en uno de los documentos más seguros del país. Hoy descubrimos cómo la tecnología, la información personal y distintas medidas de seguridad trabajan juntas para proteger nuestra identidad. Además, le explicamos cuándo corresponde renovar, reponer o actualizar su DPI y por qué conocer la diferencia puede evitarle inconvenientes. Porque detrás de cada documento existe una historia única. Conoceremos algunas cifras que nos identifican dentro y fuera de Guatemala, porque la confianza también tiene identidad. Esto es InfoRenap GT. Comenzamos. Bienvenidos a una nueva emisión de InfoRenap GT. Hoy hablamos del documento que sirve para identificarnos, para realizar trámites y ejercer nuestros derechos. Así es, Catherine. Hoy hablamos del documento personal de identificación, porque detrás de cada DPI existe mucho más que una fotografía y un número. Es por ello que durante los próximos 30 minutos conoceremos algunos de los elementos que hacen de este documento una herramienta segura y confiable. En la siguiente nota le explicamos por qué cada persona es única y esa singularidad también forma parte de su identificación. Cuando una persona tramita su documento personal de identificación DPI, el proceso va mucho más allá de tomar una fotografía e imprimir una tarjeta. Detrás de cada documento existe un sistema que integra información especializada para garantizar que cada persona pueda ser identificada de manera única y segura. Para ello, el Registro Nacional de las Personas RENAP recopila dos tipos de información fundamentales: los datos biográficos y los datos biométricos. Los datos biográficos son aquellos que forman parte de la identidad legal de una persona, como nombres y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo y demás información contenida en los registros civiles. Por otro lado, los datos biométricos corresponden a características físicas únicas e irrepetibles de cada individuo. Entre ellos se encuentran la fotografía, las huellas dactilares y la firma, elementos que permiten verificar la identidad de manera más precisa y segura. La combinación de ambos tipos de información fortalece los mecanismos de identificación, contribuye a prevenir errores en los registros, evita posibles duplicidades y ayuda a reducir los riesgos de suplantación de identidad. Gracias a estos procesos, el DPI se convierte en un documento confiable que acredita la identidad de millones de guatemaltecos y extranjeros domiciliados, facilitando el acceso a trámites, servicios y derechos en distintas etapas de la vida. Cuando pensamos en seguridad, pocas veces imaginamos una fotografía. Sin embargo, la imagen que aparece en el DPI cumple una función fundamental para verificar y proteger la identidad de cada ciudadano. A continuación, una nota que le explica por qué no se puede salir con una sonrisa pronunciada en la foto del DPI. Cuando una persona realiza el trámite de su documento personal de identificación DPI, la fotografía no se toma únicamente para que aparezca impresa en el documento. Su función principal es contribuir a una correcta identificación del titular. Por esta razón, la captura de imagen se realiza bajo estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, utilizados en numerosos países para documentos de identidad y viaje. Durante la toma de la fotografía, es importante que el rostro permanezca completamente visible y libre de elementos que dificulten la identificación. Por ello, se solicita evitar que el cabello cubra los ojos o parte del rostro, retirar gafas oscuras y cualquier accesorio que impida apreciar claramente los rasgos faciales. Asimismo, la persona debe mantener una expresión neutral, mirar directamente hacia la cámara y evitar gestos o posiciones que puedan alterar la visualización de sus características físicas. Estas medidas permiten que la fotografía cumpla su función como elemento de identificación y seguridad, facilitando la comparación de rasgos cuando sea necesario verificar la identidad del titular. Aunque puedan parecer requisitos simples, cada uno responde a criterios técnicos que buscan garantizar que la imagen refleje fielmente la apariencia de la persona y fortalezca la confiabilidad del DPI.
RENAP invita a quienes estén próximos a tramitar su documento a tomar en cuenta estas recomendaciones, recordando que una buena fotografía no es cuestión de estética, sino de identidad, seguridad y protección de los datos personales. A simple vista parece una tarjeta más, pero detrás de la tarjeta de policarbonato en la que se imprime el DPI existe tecnología, información protegida y mecanismos diseñados para brindar certeza y confianza. Veamos la nota. A simple vista, el documento personal de identificación DPI puede parecer una tarjeta más dentro de la billetera. Sin embargo, detrás de su diseño existe una serie de elementos tecnológicos y medidas de seguridad que lo convierten en una herramienta confiable para acreditar la identidad de millones de personas. Desde enero de 2025, el Registro Nacional de las Personas emite el DPI a color, elaborado en policarbonato e incorporando estándares internacionales de seguridad y tecnología que fortalecen la protección de la identidad de sus titulares. Entre sus características destacan la fotografía a color, imágenes visibles bajo luz ultravioleta, grabados láser, hologramas, tinta óptica variable, zona de lectura mecánica e imágenes de seguridad que cambian según el ángulo de observación. Además, el documento incorpora elementos representativos de Guatemala, como la bandera nacional, el quetzal y el Palacio Nacional de la Cultura, integrados dentro de su diseño como parte de sus características de autenticidad. Cada uno de estos elementos cumple una función específica. Algunos permiten verificar la legitimidad del documento, mientras otros protegen la información personal y dificultan cualquier intento de alteración, falsificación o reproducción indebida. Gracias a estas innovaciones, el DPI guatemalteco continúa evolucionando para ofrecer mayor seguridad, confianza y protección a la identidad de los ciudadanos, consolidándose como el principal documento de identificación del país. Después de la pausa conoceremos qué hacer si su DPI está pendiente de entrega y resolveremos una duda frecuente: renovar, reponer o actualizar. Ya volvemos. Weri ADPI shkis ru'ihol chiraja washikwi kateek parrenap kawesaj hun chik asak. Si tu DPI ya venció, tienes que ir a RENAP por uno nuevo. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Puedes obtener tus certificaciones y la reposición del DPI pagando con una boleta de banco. Es muy fácil. Pagas la boleta en cualquiera de los bancos autorizados y haces el trámite desde tu portal de servicios electrónicos del RENAP, eportal.renap.gov.gt o desde la aplicación RENAP SE. También puedes utilizar una tarjeta de débito o crédito. Tú eliges la forma de pago. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. ¿Sabías que el artículo 108 del Código Civil de Guatemala establece: por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio? Por tanto, adoptar el apellido del esposo no es una obligación, sino un derecho, ya que resulta opcional colocarlo o no al momento en que una mujer solicita el DPI. Gracias por continuar en sintonía. Y siempre con el tema central que es el DPI, ¿sabía que hay miles de documentos que permanecen pendientes de ser recogidos en distintas oficinas registrales?
Recuerde verificar si su DPI ya se encuentra disponible y evitar retrasos en trámites importantes. Miles de guatemaltecos ya completaron el trámite de su documento personal de identificación, DPI, pero aún tienen pendiente el último paso, recogerlo. Actualmente, más de 82,000 DPI permanecen disponibles para entrega en distintas oficinas del Registro Nacional de las Personas en todo el país. Del total de documentos pendientes, más de la mitad se encuentran en oficinas ubicadas en el departamento de Guatemala. Contar con el DPI es fundamental para realizar trámites bancarios, gestiones laborales, estudios, servicios públicos y muchas otras actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, mientras el documento permanezca en la oficina donde fue solicitado, no puede cumplir su función principal: identificar a su titular cuando sea necesario. Por ello, RENAP invita a las personas que ya realizaron su trámite a acercarse a la oficina donde lo gestionaron y verificar si su documento se encuentra listo para entrega. Recoger el DPI es un proceso rápido y sencillo. Además, permite contar oportunamente con el principal documento de identificación del país para ejercer derechos, realizar trámites y atender cualquier gestión que lo requiera. Tu DPI está listo, ahora solo falta que vayas por él. Aunque suelen confundirse, estos procesos responden a distintas situaciones. Le explicamos cuándo corresponde renovar, reponer o actualizar el DPI y por qué es importante realizar el trámite adecuado. Aunque ambos trámites están relacionados con el documento personal de identificación DPI, renovar y reponer no significan lo mismo, y conocer la diferencia puede ayudar a realizar la gestión correcta. La renovación corresponde cuando el DPI ha llegado a su fecha de vencimiento o está próximo a vencer. Esta fecha puede verificarse fácilmente en la parte posterior del documento. Al realizar este trámite, la persona obtiene un nuevo DPI vigente para continuar identificándose de manera adecuada. La reposición, por su parte, aplica cuando el documento ya no puede utilizarse debido a deterioro, destrucción o bien por pérdida o robo. Otra forma de obtener un nuevo DPI es mediante la actualización de la información relacionada con los datos biográficos o biométricos del titular, así como en casos donde existan cambios que modifiquen hechos registrales, su estado o capacidad civil. Realizar el trámite adecuado permite evitar retrasos y facilita la obtención de un nuevo documento de identificación. Mantener el DPI vigente y en buen estado es importante, ya que se trata del principal documento de identificación de los guatemaltecos y extranjeros domiciliados, y este es requerido para múltiples gestiones en la vida diaria. Si tienes dudas sobre cuál trámite necesitas realizar, puedes acercarte a cualquiera de las oficinas de RENAP para recibir orientación. Es momento de una pausa, pero antes lo invitamos para que actualice en sus contactos el WhatsApp del RENAP. Ahora el nuevo número es el 5289-9158. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Si personas afuera de RENAP te ofrecen hacer trámites del DPI, di no gracias. No te dejes engañar. Cuida tus datos y tu dinero. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. RENAP se compromete para que la discriminación y exclusión no sean parte de la cultura de esta institución. Por eso, con prioridad, está identificando a todas las personas con discapacidad. Cifras que nos identifican, edición mundialista. La pasión por el fútbol no solo se vive en los estadios o frente a una pantalla. En Guatemala también ha dejado huella en los registros civiles. Actualmente,
2.204 personas llevan el nombre Kylian, mientras que 18 fueron inscritas con el apellido Mbappé. Pero el dato más llamativo es que 9 guatemaltecos llevan el nombre completo, Kylian Mbappé, reflejando la admiración que muchos aficionados sienten por una de las principales figuras del fútbol mundial. La influencia de las estrellas del deporte también se hace presente en otros nombres. En Guatemala, 9.734 personas llevan el nombre Neymar, convirtiéndolo en uno de los nombres inspirados en futbolistas más populares dentro de los registros del RENAP. Además, 63 guatemaltecos fueron inscritos con el nombre completo, Neymar Jr., una muestra de cómo la pasión por el fútbol trasciende las canchas y forma parte de la identidad de muchas familias, porque detrás de cada nombre existe una historia y algunas veces también una pasión deportiva que queda registrada para siempre. Y antes de finalizar, le compartimos un fragmento de la entrevista presentada en nuestro programa RENAP Online, un espacio donde profundizamos en temas de interés para la ciudadanía. Lo encuentra completo en nuestro canal de YouTube. Qué gusto saber que nos acompaña en una emisión más del programa informativo del Registro Nacional de las Personas. Como siempre, nosotros regresamos con información interesante para que usted se entere más del qué hacer del Registro Nacional de las Personas. Efectivamente, hoy vamos a hablar del documento que vino a sustituir a la cédula de vecindad. Recordemos que la cédula existía desde los años 1930 en la temporada de Jorge Ubico, Sí. pero se hizo un documento bastante vulnerable. Era fácil de falsificar, ¿verdad, Luisito? Sí, la cédula, pues como si usted se recuerda, al principio escrita a mano, después a máquina, y los libros donde se llevaba el registro, el asiento de cédula, era fácil poner un dato, ¿verdad? Sí, el decreto 90-2005 ordena la creación del Registro Nacional de las Personas y con ello la emisión de nuevos documentos que se hicieran mejor, que fueran mejor, que ayudaran a identificar mejor a la ciudadanía. Para ello vamos a conversar hoy con Ahmed Salazar, él es gestor de Registro Central de las Personas. ¿Cómo está, Alec? Bien, muchas gracias, contento de poderlos visitar nuevamente. Gracias siempre por las invitaciones. A usted gracias por la visita. A usted gracias también por su tiempo y llenarnos de su conocimiento, licenciado. Tiene mucho conocimiento del Registro Central, principalmente sobre el DPI, ¿verdad? Pues más o menos, ahí vamos. Yo digo que sí. Primer DPI emitido en 2009. Así es, fue emitido en el municipio de Tiquizate, departamento de Escuintla, que incluso pues la persona a la que se le emitió su primer DPI ya lo renovó también. Ya se venció. Su renovación, exactamente, ya cuenta con su nuevo DPI ya renovado. Decía la historia que el proyecto fue allá en Tiquizate en enero, pero ya en mayo se empezó a distribuir más a nivel nacional, ¿verdad? Así es, ese es pues nuestro punto de arranque, ¿verdad? Del primer DPI emitido, la primera persona, el primer ciudadano guatemalteco con estar identificado con este nuevo documento que vino a sustituir a la cédula de vecindad, tal como ustedes lo mencionaban anteriormente, ¿verdad? Por eso lo tenemos así bien marcado y de igual forma se hizo de conocimiento también, acudieron autoridades y todo en su momento cuando esta misma persona solicitó ya la renovación de su DPI como tal. Sin embargo, pues ya ahora la mayoría de guatemaltecos ya contamos con nuestro documento. Sí. Ahmed, ¿y cuál era el principio de cambiar la cédula por un documento, tarjeta de plástico? Policarbonato. Policarbonato, perdón. Sí, ya vamos a ver la diferencia entre plástico y policarbonato. ¿Cuál era el principio fundamental de hacer este cambio? Pues efectivamente, también como ustedes ya lo mencionaron, era que la cédula de vecindad era un documento muy fácil de falsificar, ¿verdad? De alterar, no tener la garantía del órgano que lo había emitido, que eran las municipalidades, ¿verdad? Ya obtener un documento fabricado con papel, se podría decir, ¿verdad? Con cartón, era pues ya más fácil, primero de deteriorarse, de extraviarse, de alterarse, de falsificarse, y pues este cambio de la cédula de vecindad por el DPI, recordemos también que proviene de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Que es donde nace todo este proyecto.
en el año 96 aproximadamente, si no estoy mal, y pues que se tardó un poquito, pero gracias a Dios salió, existió ya RENAP con la creación con la emisión del Acuerdo Gubernativo 90-2005, ¿verdad? Que ya hizo realidad este propósito que nació directamente en los acuerdos de paz para brindarle esa seguridad al usuario de poder contar con un documento confiable y seguro, ¿verdad? Y que lo es, Así ¿verdad? Es un documento personal e intransferible. Así es. Y lo que pasa es que antes la tecnología no estaba tan avanzada, no había interconectividad, no había internet, no había... Entonces, personas sacaban una cédula en un municipio y como no había un control, podían sacar cédula en otro municipio. Es correcto, así es. Algo que pues no es que no se pudiera en su momento tener la vecindad en un municipio diferente, pero había que llevar un procedimiento como tal, realizar la cancelación de la vecindad en una municipalidad para poder yo tener la vecindad en un municipio diferente, hacer las anotaciones. Cuestiones que, como bien lo dicen, no existía la tecnología, todo eso se hacía de forma manual, ¿verdad? Escrita todavía. Y con una caligrafía impecable, ¿verdad? Exactamente, pero habían ocasiones en las que no se hacía, entonces yo ya resultaba con 2 cédulas de vecindad en municipios diferentes que estaban vigentes, ¿verdad? No se hacía la cancelación de una, porque no se daban los avisos, porque se me olvidaba realizar la anotación en el libro correspondiente, y todo eso pues hacía también poco confiable, ¿verdad? Esa emisión de las cédulas. La cédula dejó de funcionar legalmente en el 2013. Fue cuando se vino toda la avalancha, ¿verdad, licenciado? Así se vino es. toda la gente, las oficinas del RENAP en todo el país trabajando. Ahí sí que, como diría el meme, las 24 horas casi para poder identificar a todos los guatemaltecos que hoy por hoy, como bien lo decía usted, ya tienen un documento personal de identificación que debe renovarse cada 10 años. Cada 10 años. ¿Por qué? Pues el propósito de la ley del RENAP al establecer una vigencia del DPI de 10 años es primero que existe la posibilidad de que en esos 10 años mi información biográfica haya cambiado. Recordemos pues que como personas naturales contamos con 2 tipos de información, una información biográfica y una información biométrica. La información biográfica es la que son todos aquellos datos que nos diferencian como persona, datos informativos, por así decirlo, ¿verdad? Y la información biométrica son todos estos rasgos físicos que me identifican también como persona natural. Y que cambian a los 10 años. Exactamente, mi información biográfica que se compone por mis nombres y apellidos, mi fecha de nacimiento, mi lugar de nacimiento, nombres de mis padres, etcétera. Y mi información biométrica, que nosotros la tenemos clasificada por el rostro de la persona, sus huellas dactilares y su firma. Que nos hacen únicos. Las Así huellas es. no cambian, ¿verdad? A Así menos de que suframos, por ejemplo, quemaduras, Sí, cortaduras tendría que profundas. ser algo muy así. profundo, correcto. O el tipo de trabajo, ¿verdad? El tipo de material que se maneja. En algún momento las huellas se desgastan, no es que tal vez desaparezcan del todo, pero sí con el paso del tiempo, el trabajo, las huellas pueden irse desgastando, incluso pues también nosotros podemos sufrir a nivel del rostro algún cambio físico, un accidente de igual forma, una quemadura, ¿verdad? Entonces, justamente por eso es que la ley establece estos 10 años, porque ya en 10 años yo pude haber tenido posiblemente cambios en mi información, me pude haber casado, ya mi estado civil ya no es el mismo, me pude haber divorciado, haber hecho un cambio de nombre, un reconocimiento de un hijo, que cambia mi información biográfica y principalmente por la información biométrica. Porque al tener cambios en la información biográfica, la ley también establece que estoy obligado a hacerlo de conocimiento del RENAP en el momento que el cambio se dé. Si yo cambio de dirección, como les digo, si me caso, etcétera, yo tengo la obligación, según la ley del RENAP, de hacerlo de conocimiento de la institución y obtener ya un DPI actualizado. Aquí ya tenemos un tipo de trámite específico que es modificación de datos, una reposición de DPI por modificación de datos, y en los 10 años ya va más dirigido al tema de la biometría, que en esos 10 años yo pude haber tenido cambios en los rasgos de mi información, firma, huellas o rostro.
A continuación, el RENAP brinda algunas recomendaciones para evitar que el DPI se dañe, destruya o sufra deterioro. Guarde su DPI en un lugar donde no tenga contacto con llaves, lapiceros u otro objeto afilado. Evite golpearlo, doblarlo o morderlo. No lo lave con detergente o cloro. Tampoco lo limpie con productos químicos. Evite cubrirlo con cinta adhesiva. No lo exponga al fuego. No lo coloque dentro de congeladores. No lo utilice como regla ni como instrumento para abrir sobres, puertas, gavetas, entre otros. No lo utilice como herramienta. No lo dé a sus hijos para jugar. Manténgalo fuera del alcance de mascotas. La identidad es uno de los bienes más valiosos que posee una persona. Por eso hoy nos informamos cómo detrás de cada DPI existen procesos y medidas diseñadas para protegerla. Conocer cómo funciona este documento también nos ayuda a utilizarlo mejor. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de InfoRenap GT. Hasta la próxima.